Buenos días, hermanos. Déjame prepararme aquí. No tenía batería en mi tablet, entonces estaba cargando mientras que estaba repasando el tema de esta mañana. Pero bueno, vamos a continuar. Todavía estamos en la sección de disciplina de la iglesia local. Sí, hemos tomándolo muy lento, pero yo creo que sí es necesario de saberlo. Y ya tenemos tiempo que nos ha enseñado este tema en la iglesia. Entonces, pero sí es necesario saber cómo trabaja la disciplina y cómo debemos hacerlo, cuándo debemos hacerlo, cómo nuestra actitud debería de ser cuando aplicamos la disciplina. Y la semana pasada ya estamos viendo el último parte de esta sección, de esta pausa de 1 de Corintios, ya que 1 de Corintios es nuestro tema principal, realmente, pero llegamos a sección, a 1 de Corintios capítulo 5, donde Pablo toca este tema de la disciplina de la iglesia. Entonces me desvié un poco para poder dar esa enseñanza, para que ya cuando tocamos el capítulo 5 de 1 de Corintios, ya tenemos un mejor entendimiento de lo que está pasando. Entonces, la semana pasada vimos la primera parte de esta última sección, la cual es la manera o el proceso de la disciplina de la iglesia local. Ya vimos que primeramente se tiene que hacer personalmente. Cuando un hermano está pecando y vemos que está en pecado, el hermano tiene que ir a esa persona, al ofensor, personalmente y decirle lo que está haciendo no está bien, está completamente contra la voluntad de Dios. Y eso se hace para no tener malentendidos. Ya ves que muchas veces llega un malentendido, llega a ser un chisme, llega a ser algo más grande, cuando se pudiera resolver muy fácil y rápido. Y también se hace de esta manera porque puede ser que no sea algo muy severo, por así decirlo. Tal vez simplemente el hermano no se daba cuenta y se tiene que decirlo, y así pues se le puede llegar a arrepentimiento. Pero si no se arrepienta cuando la persona llega al ofensor y no se quiere arrepentir de ese pecado, es cuando ya seguimos con el segundo procedimiento, la cual es llevar 2 o 3 testigos con él para que ellos puedan ver que el hermano, el ofendido, pueda hablar otra vez con él, decirle el mismo procedimiento que la primera, decirle no estás haciendo bien, fíjate lo que estás haciendo, mostrarle realmente lo que está haciendo es pecado. Y los testigos están ahí como testigos, no es que ellos toman control del asunto, pero que ellos ven que estás haciendo el proceso correctamente. Y aún así, si la persona llega a arrepentirse, pues gloria a Dios, ¿okay? Hemos salvado a un hermano. Pero si no se arrepiente, ya seguimos con el tercer procedimiento, lo cual es llevarlo ante la iglesia. Y es lo que vamos a estar viendo en este día. Ahora, se dice que son 3 procedimientos de la disciplina de la iglesia local. Pero yo veo 4 realmente, porque hay un cuarto proceso, lo cual es ya si la persona no quiere hacerle caso a la iglesia, es cuando tenemos que tomarlo como publicano y gentil. Lo cual yo creo que ese es el 4 procedimiento. Entonces, el 4 proceso. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. El tercero y el cuarto. Llevarlo ante la iglesia y tomarlo como gentil o publicano. Pero antes de continuar, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias a Dios por este día, damos gracias a Dios por esta enseñanza de la disciplina, algo que en nuestra iglesia necesitamos saber y entender cómo se trata este tema. Entonces te pido, Dios, que nos llenes el Espíritu Santo para poder entenderla y aprenderlo, para poder aplicarlo en la iglesia. Y te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, si recuerdan, estamos viendo en Mateo capítulo 18, versículos del 15 al 17. De ahí estamos tomando, es donde nuestro Señor Jesucristo, es donde nos da este orden, o esta ordenanza, o cómo manejar la disciplina. Entonces nos quedamos en el versículo 17. Mateo capítulo 18, versículo 17, dice: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces, es interesante ver cómo es que algunas iglesias realmente, ellos se ven en muchas iglesias que muchas veces sacan excusa de no proceder con esto. Muchas veces dan excusas a no llevarlo ante la iglesia.
¿Okay? Muchos tienen miedo de aplicarlo y hemos tocado eso ya varias veces anteriormente. Muchas iglesias no quieren aplicar la disciplina, siempre están sacando excusas. De hecho, muchas veces no lo quieren hacer porque es severo. Es like, no, la disciplina de la iglesia es muy severa para las personas. No hay que hacerle sentir mal. Pienso que es muy severa la disciplina. La razón por la cual piensan así es porque no saben el propósito de hacerlo y no saben cómo hacerlo. Entonces también dan la excusa de que la gente se va a ofender. Sí, muchas iglesias tienen ese miedo de que si la persona se siente ofendido, pues ya no va a querer venir a la iglesia. Y puede ser que otras personas lleguen a ser ofendidos de lo que pasó y ya no quieren venir a la iglesia. Y pues obviamente así ellos tienen el miedo de que la iglesia no va a crecer. Y es por ese miedo que no quieren llevarlo a cabo. O dan esa excusa. También porque es vergonzante para la persona que está siendo disciplinada. ¿Puedes creer que hay veces que realmente usan esa excusa porque es vergonzante para la persona que cometió pecado? A mí se me hace interesante eso, que lo ven como vergonzoso para ellos. O muchas veces también dicen, deshonra la imagen de la iglesia, pero lo usan como excusa para no hacerlo. Porque sí es cierto, cuando la iglesia deje que el pecado sea dentro de la iglesia, pues obviamente sí daña la imagen de Cristo. Pero las personas que dicen eso muchas veces lo dicen como excusa para no aplicarlo, para no llevarlo ante la iglesia, para no hacerlo público. Entonces usan esta frase, por así decirlo, como una excusa de no aplicar el tercer proceso. También dice, tienen miedo de que la persona llegue a demandar a las iglesias. Han pasado situaciones donde las personas que son disciplinados o básicamente expulsados llegan a demandar a la iglesia por el asunto. Por eso es muy importante que la iglesia local tenga una constitución. Porque cuando se llegan a ser miembros de la iglesia, pues obviamente leen la constitución y dicen que están de acuerdo. Por eso la iglesia puede protegerse a sí misma con una constitución. Por casos así que las personas llegan a demandar a la iglesia. Algunos dicen que tratar con el pecado en discusión es más efectivo. Eso me sorprendió. Cuando estaba leyendo los comentarios y dieron este ejemplo, sí me sorprendió que hay iglesias que simplemente dicen que es más efectivo simplemente hablando con la persona a solos. Pero hemos visto de que muchas veces no funciona así. Por eso Cristo nos da ese procedimiento. Porque si vas personalmente, si no se arrepiente, pues ya llevas a otras personas. Y si no se arrepiente es porque el pecado se está haciendo más severo. El pecado se está haciendo más serio. Y es cuando ahí tenemos que llevarlo públicamente a la iglesia. Entonces, pero ante todas estas excusas para no hacerlo, sí hay una sola razón por la cual no debemos, como iglesia, dejar que estas excusas nos impiden a tratar con el pecado. Porque Cristo lo ordenó. Eso es suficiente. No hay otra manera de buscarle a ir alrededor a esas excusas simplemente porque Dios lo ordenó. Si la iglesia está sacando excusas para no aplicar el tercer procedimiento, pues simplemente la iglesia no está obedeciendo a Cristo. Lo vemos claramente. Si en su Biblia tienen las palabras de Cristo en rojo, podemos ver claramente que en esta parte es Cristo hablando. Él lo está ordenando. Por lo tanto, si decimos que somos cristianos y venimos a la iglesia para glorificar a Dios, eso implica también que tenemos que obedecerle cuando viene el asunto de aplicar disciplina en la iglesia. No hay excusas. Porque Dios mismo lo ordenó que se llevara a cabo. Y vimos por qué. El propósito de la disciplina es para restaurar al hermano, para tener esa comunión con Dios otra vez, y para purificar la iglesia. Por eso Cristo nos ordenó esto. Para que la iglesia esté limpia y para que la persona pueda tener esa relación con Dios una vez más. Por esa simple razón es porque la iglesia tiene que aplicar la disciplina. Si decimos que somos creyentes y que queremos seguir al Señor, entonces eso también implica que no podemos dejar que cualquier excusa nos impide que no trataremos el pecado. Si tiene que hacer, simplemente porque Cristo lo ordenó. Se tiene que hacer. No hay una manera de ir alrededor de eso. No podemos hacerlo porque tal vez esta situación. No.
Cristo lo ordenó. Eso es suficiente para llevarlo a cabo. No hay excusas. Tenemos que recordar que la razón por la cual se lleva al ofensor ante la iglesia no es para avergonzarlo. Eso hemos tocado este tema. No es para que la persona se siente vergonzoso, no para que la persona se siente avergonzado de lo que hizo, o simplemente para que se sienta como humillado. Es para restaurarlo. Ese es el propósito, para restaurarlo. Y como hemos mencionado, es un acto de amor. Si decimos que nosotros amamos a Cristo, tenemos que llevar a cabo este mandamiento. Es un acto de amor hacia la persona que cometió pecado. Simplemente queremos que la persona pueda tener esa comunión, esa relación con Dios una vez más. Ese es el propósito. Es un acto de amor. Por lo tanto, la iglesia es informada sobre el pecado de la persona. Pero no como un asunto, como un chisme, o mucho menos para burlarse de él en público. Porque tristemente sí hay iglesias que lo hacen de esta manera. Lo hacen para burlarse de la persona. Por fin te cachamos, ahora sí, vas a ver lo que te va a pasar. Es para avergonzarlo, para burlarse de él en público. Cuando se lleva el tercer procedimiento, cuando se lleva ante la iglesia, no es para burlarse de él, sino para solicitar la ayuda de toda la iglesia, para que toda la iglesia pueda ayudar al ofensor para restaurarlo. Por eso cuando llega a este punto, el pecado ya es algo severo, porque cuando vamos personalmente y no se pudo, y cuando llegamos a 2 o 3 testigos, aún así no se pudo, ahora tenemos algo más serio. Sí, porque muchas veces el pecado puede ser algo muy fácil y simple para resolver. Ahora no estoy diciendo que hay pecados que simplemente son hay más pecados más severos que otros. No necesariamente estoy diciendo eso. El pecado, cualquier pecado que sea, puede llegar a ser severo. Ahí se da la diferencia. Todo depende de la persona. Si la persona a la primera no se quiere arrepentir, pues sigue el segundo proceso, lo cual implica que se está poniendo un poco más serio. Y si no hacen caso a la segunda vez, y cuando se tiene que traer los 2 testigos, después de que lleguen los 2 testigos y aún así no quiere obedecer, entonces eso implica que ese pecado se hizo más severo del anterior. Y cuando se llegue a la iglesia, está mostrando públicamente que el pecado que cometió la persona es muy severo y se tiene que atender lo más pronto posible. Porque como había dicho, todo depende de la persona en qué punto se arrepiente. Por ejemplo, puede ser el mismo pecado y puede llegar hasta el tercer proceso. Pero puede ser el mismo pecado, pero la persona se arrepintió desde el primero, desde cuando el hermano llegó personalmente a él. Entonces eso implica que el pecado no llegó a ser severo. Pero cuando el pecado llega al tercer proceso, cuando llega a ser, nos implica que está muy severo el problema, está muy severo. Entonces estamos pidiendo a la ayuda de la iglesia. La persona que fue hacia el ofensor y le dijo desde la primera vez que lo que está haciendo no está bien, cuando llega hasta el tercer proceso, está solicitando para que la iglesia pueda ayudarle a él para restaurar al ofensor. Eso es lo que es. No es para burlarse, no es para avergonzarle. Es simplemente pidiendo a la iglesia, esta persona está en un estado grave, en un estado severo, y tenemos que ayudarlo para restaurar su relación con Dios. Y muchas iglesias no llegan a entender eso. Muchas iglesias siempre lo hacen porque, disciplina, ahí está, no haces nada, te quedas ahí sentado, hasta ahí. Por un cierto tiempo, algunos lo hacen por un cierto tiempo. Y los hermanos no le hablan, los hermanos no trabajan con él, los hermanos simplemente, básicamente es como se siente, como se están echando a las tinieblas otra vez. Como que ellos no están mostrando amor, el amor que Cristo nos mostró a nosotros. Entonces, una vez más, hacer este tercer proceso es simplemente mostrando de que el pecado es muy severo y necesitamos la ayuda de toda la iglesia para restaurar a la persona, para que él pueda tener esa relación con Dios una vez más. Para eso
Recuerda, por eso tenemos que tener en mente, por eso quise explicar el propósito de la disciplina. Era para restaurar a la persona. Y llegó simplemente a algo público, mostrando que es muy severo. Necesitamos la ayuda de todos y restaurar esa relación. Ahora, vamos a irnos a Tercera de Juan. El libro de Tercera de Juan. Tercera de Juan, versículos 9 y 10. 9 y 10. Tercera de Juan 9 y 10 dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas. No recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se le prohíbe, y los expulsa de la iglesia. Muy interesante. Aquí vemos algo que se está tomando en cabo a la iglesia, a la iglesia donde Juan se está refiriendo, a la cual Juan se está refiriendo. Algo es muy importante entender que la responsabilidad de restaurar a la persona cuando se hizo público es de toda la iglesia. No es solamente del pastor, no es solamente a los diáconos o los líderes de la iglesia, sino que esta responsabilidad cae a toda la iglesia. No solamente a un individuo como un pastor. Esta responsabilidad no solamente cae sobre él, sino que cae a toda la iglesia. Así la iglesia se protege de ser abusado de poder o no tener un dictador dentro de la iglesia local. Como estaba pasando aquí en el versículo 3 y 9 del libro de Tercera de Juan. Esta persona, Diótrefes, estaba tomando control de la iglesia. Él estaba haciendo las decisiones en la iglesia. Por lo tanto, como él tenía el poder, abusaba de esa autoridad dentro de la iglesia local, pues él simplemente a veces, o muchas veces, dice Juan, que expulsaba a personas simplemente porque no les caía bien. Es ahí cuando hay un dictador dentro de la iglesia, usa esa autoridad y abusa de él. Por eso Dios nos dice que esa responsabilidad cae de toda la iglesia, para proteger la iglesia, que no tenga un dictador y no pueda abusar de esa autoridad. La disciplina de la iglesia es un deber cooperativo, y por eso antes de que alguien sea expulsado, la iglesia entera debe de ser traída al proceso. Solo después de que toda la iglesia haya tenido la oportunidad de restaurar al hermano en pecado, es él eventualmente sacado de la iglesia. Entonces, es lo que quiere decir nuestro Señor Jesucristo. Si la persona no llega a arrepentirse después de que la iglesia ya está enterado lo que está pasando, y la iglesia está tomando proceso para restaurar a la persona, porque sí, muchas veces, como había dicho, la gente nomás lo deja en las bancas y hasta ahí se queda. No le habla, no puede hacer nada, nomás se queda como un, ¿cómo se dice? Eso. Okay. Entonces, no se debe de ser así, es trabajar con la persona. Es trabajar con él, viene siendo el mismo proceso, más que ya con más ayuda. Porque es el mismo, es mostrarle con Biblia de lo que está haciendo es completamente contra la voluntad de Dios. Igual del primer proceso, cuando la persona va personalmente y lo muestra. Solamente la diferencia es que ya tenemos más ayuda. Es la única diferencia. Y es toda la iglesia que tiene que trabajar con la persona para mostrarle de que lo que hizo fue mal. Y eso lo puede llevar al arrepentimiento. Pero si la persona, después de todo eso, después de que toda la iglesia está trabajando con él para mostrarle que lo que hizo está completamente malo, y si no se arrepienta, es cuando ya llevamos al tercer proceso.
perdón, me equivoqué. No el tercero, sino el cuarto proceso. La cual es, como dice el versículo Mateo 18, versículo 17, dice, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. En otras palabras, expulsarlo. Ahí se toma el cuarto proceso de expulsar a la persona que está haciendo el pecado. Ahora, vemos claramente que si la persona no se arrepiente de su pecado, después de llevarlo ante la iglesia, tenemos que tomarlo como publicano y gentil. En otras palabras, tenemos que tratarlo como si fuera una persona incrédula. Y eso es algo muy interesante, que muchas iglesias se llegan a equivocarse con esto. Muchas personas piensan de tratarlo como una persona no salva o tratarlo de una persona como incrédulo es simplemente ya no tener ninguna relación con esa persona. Simplemente dejarlo que ya esté afuera de la iglesia y ya no hablar con él y no tener ningún tipo de compañerismo con esa persona. O mejor no digo compañerismo, sino no hablarle a la persona. Pero eso no implica eso. No sé por qué hay iglesias que piensan que es así. No es así. Recordemos que la disciplina solo es para aquellos que son miembros de la iglesia. Por lo tanto, si la persona no se arrepienta cuando es miembro, tenemos que tratarlo como un incrédulo. ¿A qué se refiere eso? Se refiere simplemente que la persona llega a perder sus bendiciones como miembro de la iglesia. Ya no tiene los privilegios como un miembro. Ya no puede participar como miembro dentro de la iglesia local. Ya no puede votar en asuntos de la iglesia. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo, ya no puede participar en la cena del Señor. Y sí, porque si esa persona, como está en pecado y no se ha arreglado su vida con el Señor, si llega a tomar parte de la cena del Señor, es cuando allí, como dice Pablo, se está tomando la cena del Señor indignamente. Y puede haber consecuencias severas. Como decía Pablo en el capítulo 11 de 1 de Corintios. Puede llegar a enfermedades. O peor, o más extremo, puede llegar a morir. Si llega a tomar la cena del Señor indignamente. Entonces, si la iglesia llega a expulsar a la persona, es simplemente quitarlo de la membresía de la iglesia. Y ya no puede participar. Pero al mismo tiempo, como es protección para esa persona igual. ¿Por qué no queremos que esa persona llegue a tomar la cena del Señor, por ejemplo, y tomarlo indignamente cuando está el peligro de que pueda morirse? No queremos eso. Es lo menos que queremos que la persona pase. Y mucho menos sus familiares. Entonces, en cierto modo, es una protección hacia esa persona que no esté parte de la membresía, si no se arrepienta. Pero otra vez más, el propósito es de restaurarlo. Tenemos que tener eso en mente, siempre tener en mente que el propósito es de restaurarlo. A expulsar a la persona es seguir teniendo esa misma mentalidad de restaurar a la persona. Simplemente nomás llegó a un punto donde simplemente perdió privilegios como miembro de la iglesia local. Eso no quiere decir que podemos tratarle con hostilidad y con desprecio. No, simplemente tenemos que tratarlo como una persona no salva. ¿Cómo? Pues como tratamos a la gente cuando vamos a evangelizar. Como había dicho, muchas personas, cuando ya la persona es expulsado, muchas personas ya no le quieren hablar. Pero dime, cuando vamos a evangelizar, ¿cómo tratamos a las personas incrédulas? ¿A poco lo tratamos de esa manera? No lo tratamos como enemigos, aunque son enemigos. Pero no lo tratamos así. Cuando vamos a evangelizar y simplemente queremos mostrar a la persona que hay esperanza, que es pecador y hay una esperanza para que pueda ser salvo de la ira de Dios. Y no lo hacemos de una manera como hostilidad o desprecio. Lo hacemos con la esperanza de que esa persona va a llegar a tener relación con Dios. Igual con la persona que es expulsado. Tenemos que tomarlo de esa manera. Con la esperanza de que va a poder restaurarse con el Señor. No tomarlo como un enemigo por completo. Cuando dice la Biblia que es y tomarlo como gentil publicano, simplemente más pierde los derechos como un miembro de la iglesia.
No quiere decir que podemos impedir que venga a la iglesia, no. Otra vez, el propósito es de que la persona se restaure. Puede llegar que a este proceso de expulsarlo, puede llegar al arrepentimiento. Eso lo vamos a ver más adelante cuando llegamos al capítulo 5. Es cuando Pablo dice de que entrégalo a Satanás. Entrégalo al mundo. Para que el mundo lo pueda mostrar de que vivir una vida sin Dios no vale la pena. A eso se refiere muy general a lo que Pablo se refería en 1 Corintios capítulo 5 cuando dice, dáselo a Satanás. Entrégalo a Satanás. Pero eso lo vamos a ver con más detalle más adelante, cuando ya regresemos a 1 Corintios. Pero una vez más, el propósito es para cuando lo expulsamos, no es tratarlo como una persona completamente enemigo de nosotros. Simplemente tenemos que tratarlo como un incrédulo. ¿Cómo? Mostrándolo quién es Cristo y qué puede hacer. Esto es la manera que tenemos que tratarlo. Muchas iglesias hacen este error y lo toman muy al extremo y simplemente cortan cualquier compañerismo con esa persona. A veces muchas iglesias ya ni dejan entrar. De verdad, eso no puede ayudar para que la persona pueda arrepentirse. Pero quiero tener eso en claro. Sí hay una excepción. Cuando la persona quien cometió pecado y sigue viviendo en pecado, pero sigue diciendo que es cristiano, es cuando ahí tenemos que poner nuestro límite y separarnos de tal persona. Por eso vamos a ver algunos pasajes. Primeramente vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 5. 1 Corintios, capítulo 5. Eso lo vamos a ver con más detalles más adelante, pero quiero que vean esto. 1 Corintios, capítulo 5, versículos del 9 al 11. Dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os será necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no se juntáis con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Esa es la diferencia. Muchos piensan que cuando la persona cae en pecado y no quiere hacer caso, después de que fue público, expulsarlo, cortar cualquier comunicación. Pero, una vez más, con la excepción si la persona sigue diciendo que es cristiano. Si esa persona sigue viviendo en pecado y sigue diciendo que es hermano, es cuando nosotros por sí no podemos tener cualquier compañerismo con tal persona. Pero si la persona no se arrepiente, pero pues no sigue diciendo que es cristiano, pues es que hay que tratarlo como un incrédulo. Pero si la persona no se arrepiente y vive pecado y sigue diciendo que es un hermano, es ahí cuando ya tenemos que cortar cualquier compañerismo. Eso fue lo que dijo aquí. Una vez más, 1 Corintios 5:11. Más bien os escribí que no os juntáis con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario, etc. Vamos a ver, 2 Tesalonicenses. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 15. Dice, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestándole como a hermano. Ahí va. En 2 Tesalonicenses nos dice claramente que la persona que es expulsado, pero no dice que es cristiano, es así, no tomarlo como enemigo, sino seguir mostrándole lo que Cristo ha hecho por él. Eso lo puede llevar a que se arrepiente y puede tener una relación con Dios, ahora sí, genuina. Pero si la persona sigue viviendo en pecado y dice que es cristiano, Pablo nos dice claramente que ya no podemos juntarnos con esa persona. Porque básicamente su vida está viviendo en una blasfemia.
¿Por qué? Bueno, vamos a 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. Dice: no os unéis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? No se puede juntar la luz y las tinieblas. Si la persona que dice que es cristiano persigue viviendo en pecado, obviamente no es cristiano, obviamente está viviendo una vida blasfemia y por lo tanto no podemos, se está viviendo en tinieblas. Por lo tanto, si nosotros, si somos salvos, si realmente hemos aceptado a Cristo y hemos estado obedeciendo a Cristo, no podemos juntarnos con esa persona. Las tinieblas y la luz no se pueden juntar. No pueden tener un compañerismo. No se puede. Siempre va a haber algo que no tienen en común, la cual es Cristo. Y es tristemente que muchas iglesias lo hacen de esta manera. Yo lo veo más claro en las iglesias de mi estado de California. Mi estado de California, había mencionado esto, que son muy, ¿cómo puedo decir? ¿Cómo se dice? ¿Demócratas? No. Democracia. Demócratas. Eso. Son demócratas. Demócratas. El partido político. Ajá, es un partido político, simplemente que dicen que el pueblo tiene todo el poder, pero en realidad son ellos que están tratando de controlar todo. Pero por causa de ese grupo político, que muchas veces ya se ha llegado de que el matrimonio de homosexualidad ya está aprobado en ese estado. O sea, las personas que son homosexuales se pueden casar. Ya no es contra la ley. Ya se pueden casar y lo toman tal cual como un matrimonio real. Y hay otros casos inmorales que se están tomando en ese estado. Y por eso muchos de ellos tienen esa mentalidad de no ofender a la persona. Entonces, si cae en pecado, hay que tratarlo como un bebé. Hay que, tal vez no está tan severo su problema. Ahí estás bien. Dios aún te ama. Y muchos hermanos de la iglesia siguen yendo con esa misma mentalidad. Yo he tenido amigos que simplemente dicen eso, es que no se puede hacer así. Pero no entienden de que Cristo, Dios, realmente odia el pecado. Por lo tanto, no lo puede dejar entrar a la iglesia local. Y muchas iglesias de ese estado no entienden esa parte de la disciplina. Lo ven como algo vergonzoso. Lo ven como algo muy severo y no quieren tratarlo. Si lo evitan, están mostrando que realmente no están obedeciendo a Cristo. Porque Cristo mismo nos dice claramente que se tiene que hacer. Una vez más, tenemos que tener eso en mente. El propósito de la disciplina es de restaurar a la persona que cometió pecado. Y tenemos que tener esa misma mentalidad todo el procedimiento. Desde cuando la persona va personalmente hasta la expulsión de la persona. Todo es para restaurar la relación que él tuvo con Dios. Y si no es algo, obviamente si no siguió todo ese procedimiento y lo expulsamos, claramente nos muestra que no es salvo. Por eso lo tratamos como incrédulo. Aún así, tener la esperanza de que un día éste puede llegar a arrepentirse. Y por eso es el proceso de la disciplina de la iglesia local. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias, Dios, por esta enseñanza de disciplina. Damos gracias, Dios, porque no nos has dejado solos. Va a haber situaciones cuando tenemos que aplicarlo y muchas veces nosotros no sabemos cómo manejarlo, pero tú nos dejaste instrucciones claras, Dios, para cómo hacer este proceso. Te pido, Dios, que cuando llegue el momento de tenemos que aplicar disciplina, que lo podamos hacer correctamente conforme a tu voluntad. Te pido todo esto, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.